La palabra es un instrumento, posiblemente sea uno de los instrumentos más eficaces para poder dar a entender, para poder externar lo que llevamos por dentro, lo que intentamos dar a conocer. De alguna manera quizás la palabra surge como una necesidad, como un elemento catártico, de alguna manera como la forma idónea para transformar lo que eran ideas, lo que era un sentimiento, lo que es un pensamiento en algo externo, ¿verdad? En algo visible, palpable para los demás, algo inteligible, algo de alguna manera contagioso, porque a través de las palabras pues logramos transmitir, logramos también dejar algo nuestro en los demás. Ahora, en cuanto a la palabra hablada o la palabra escrita, pues eso dependería, ¿verdad?, de cuál sea el significado, porque por una parte, cuando hablamos de la palabra hablada, estamos hablando de la fuerza que impregna el momento. Estamos hablando de un instante en el tiempo, un momento en el tiempo, una fuerza, un impacto dado y que viene y que surge, ¿verdad?, como una necesidad o como algo que viene de ese instante, de esa fracción de tiempo. La palabra escrita tiene un sentido diferente. La palabra escrita condensa ese instante, ese momento del tiempo y le da permanencia. Esa sería la diferencia. Entonces, ¿qué sería mejor, si la palabra hablada o la palabra escrita? Pues sería dependiendo de cuál sea la razón de utilizarla. Podríamos considerar la palabra como la parte mínima de la comunicación. Es la unidad del lenguaje, la parte más pequeña que tiene sentido y a través de la cual podemos dar a conocer o podemos exteriorizar una idea que tenemos o un pensamiento o un sentimiento. De ahí podríamos decir que radica la importancia que tiene la palabra. Entre la primera palabra que se dice en un discurso y la última, consideraría que la más importante sería la última palabra, porque ella sería la que definiría en concreto cuál es la dirección que le estamos dando al discurso, a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Entonces consideraría yo por esa razón que es esa la palabra más importante, la última, porque es la que condensa, la que le da la dirección al mensaje que estamos dando a entender. La palabra, por supuesto, es un factor liberador. Podríamos decir que la palabra es la unidad mínima de la comunicación, es la parte más pequeña del lenguaje en el cual estamos dando a entender una idea o estamos compartiendo un sentimiento o un pensamiento. La palabra es un elemento necesario para hacer posible la comunicación. Pero no obstante, no podemos decir que sea el único medio en que podemos comunicar una idea o que podemos expresarnos, ¿verdad? Existen otras formas, otras maneras como podemos lograr ese objetivo. Podríamos decir que su importancia radica en que quizás sea como un medio más general para poder hacerlo, aunque tienen limitantes. Por ejemplo, cuando hablamos de un limitante de la palabra podemos referirnos al idioma, ¿verdad?, que en alguna manera podría limitar o no dar a entender precisamente lo que queremos decir más allá de un círculo dentro del cual estamos, ¿verdad? Aunque bueno, para eso también está el fenómeno de la transculturización, que de alguna manera ha hecho que nos podamos entender. Por ejemplo, en Latinoamérica hay ciertas cuestiones que ya están, digamos, ya han traspasado sus fronteras y que aunque no sean ideas o palabras que vengan de nuestro lugar de origen, pero aún así las entendemos. Quizás en nuestro lugar de origen no sea algo usual el decir tal o cual palabra, pero a través de los medios pues entendemos y sabemos de qué estamos hablando todos en concreto. Algo interesante en cuanto a la palabra es, bueno, en un discurso, ¿cuál sería la palabra más importante, si la primera palabra o la última? La primera podríamos concebirla como un punto de partida, ¿no?, como una puerta de entrada por donde estamos empezando a dar a conocer nuestro mensaje. Yo consideraría que la palabra más importante es la última, porque ella es básicamente la que direcciona, la que condensa de alguna manera el mensaje que estamos queriendo dar a entender. Con relación a qué sería más importante, si la palabra hablada o la palabra escrita, pues depende, ¿verdad?, en concreto de qué sea lo que queramos hacer, qué sea lo que queremos expresar o cuál fuera pues nuestra intención en un momento. Digamos, la diferencia que hay es que en un discurso hablado tenemos la inmediación, ¿verdad?, el hecho de que estamos condensando ahí un fragmento de tiempo, una parte de tiempo en el que estamos dando nuestro mensaje de manera directa. Y bueno, ahí quizás tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar, por ejemplo la intensidad, la entonación, la manera de decir
lo que estamos diciendo, incluso la gestualización, si lo podemos considerar también como un elemento de la comunicación. En cambio la palabra escrita pues tiene como limitante el hecho de que pues no tiene esos factores, ¿verdad? No hay una entonación, no hay una gestualización, ¿verdad? Pero algo que sí tiene y que quizás en ese sentido supere a la palabra hablada pues sea la permanencia, ¿verdad? Que eso pues es un factor que tiene la palabra escrita, el factor de permanencia. Y que el hecho de trasvasar, ¿verdad? De trasvasar el tiempo y la distancia. Ahora hablando del mensaje, el mensaje propiamente dicho es el camino que le queremos dar a nuestra comunicación, la razón de ser de nuestra palabra, la razón de ser del discurso en sí, ¿verdad? Pues es el mensaje, es el corazón de lo que estamos transmitiendo. Y bueno, el mensaje es fundamental, ¿verdad? Porque va a ser el contenido, ¿verdad? La razón de ser del discurso, como lo mencionaba anteriormente. Del mensaje va a depender también cuál va a ser el canal que vamos a preferir utilizar. Por ejemplo, como decía cuando hablaba acerca de la diferencia entre palabra hablada y escrita, depende mucho de la funcionalidad que le estemos dando a la palabra como instrumento. La palabra, es cierto, tiene una finalidad, un propósito liberador, y ahí es donde convergen las dos cosas, ¿verdad? La palabra y el mensaje. Bueno, es ahí entonces que podemos decir que se hermanan el mensaje y la palabra. El mensaje considerado como la intención, como la razón de ser de la palabra, y la palabra como la forma como de alguna manera se materializa ese mensaje que estamos dando. La libertad que la palabra conlleva, la libertad de ideas, la libertad de conceptos, la forma como se libera lo que estamos queriendo, digamos, transferir, lo que estamos queriendo transmitir. Esa sería la cuestión ahí. Lo otro pues es en relación pues sería en relación con la poesía. La poesía en sí, bueno, se podrían decir tantas cosas con relación a la poesía. Es un elemento catártico, es una necesidad, como decía Cardoso y Aragón, es la prueba concreta de la existencia del hombre. Y bueno, creo que para los que en alguna manera nos servimos de la poesía como instrumento, podríamos decir que es una forma de vida, una actividad propia que nace precisamente a través de una necesidad. Bueno, acá en Ciudad de Guatemala pues estoy dirigiendo un proyecto que es el Poetry Slam guatemalteco. Tiene ya un poquito más de un año de estar marchando. Y bueno, afortunadamente podemos decir que nos ha ido bastante bien. Ya en este segundo ciclo pues hemos tenido la oportunidad de ver cómo los chicos crecen, aprenden, se van adhiriendo al slam. Ellos pues se van dando a conocer, que es otra cosa muy importante también. Nos sentimos por supuesto muy contentos de ello, muy orgullosos de lo que se está haciendo en este país. El año pasado pues también se fundó a finales de diciembre, pues viajamos por allá y llevamos un poquito la idea de lo que se hace aquí en Ciudad de Guatemala, y pues a raíz de ello pues es que existe también el Poetry Slam Quetzaltenango, que pues nos alegramos mucho de los frutos que pueda estar dando por esa región. Y bueno, para el futuro pues tenemos proyectado pues la creación de algunos otros ciclos slam en otros lugares de este país, ¿verdad? Que afortunadamente pues como decía, ha tenido muy buena recepción el proyecto, que quizás inicialmente se pensó para estar solamente aquí en Ciudad de Guatemala, pero creo que también, ¿verdad? Como un poco la reacción que la poesía provoca es que ha nacido como una necesidad, el hecho de tener que adaptarnos, crecer, expandirnos, y bueno, que hayan ciclos independientes en otras ciudades del país, lo cual pues es excelente. Por supuesto que lo es. Estoy muy contento por ellos y por ello me siento muy contento por ello, muy satisfecho de que pues haya gente afuera que esté interesada en este proyecto que pues ya tiene sus frutos por sí mismo. La palabra es el instrumento básico quizás para la comunicación. Podríamos decir que es una herramienta de la cual nos servimos para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestros sentimientos.
Bueno, no podríamos decir que sea el único medio que existe para transmitir lo que queremos nosotros dar a entender o para poder transmitir nuestras ideas. Pueden haber más otras herramientas de las cuales servirnos como imágenes o como inclusive gestos, podríamos decir. Hablando acerca de la palabra, podríamos decir que quizás la palabra más importante en un discurso sea la palabra final y no la primera. Porque la primera es la que en cierta medida nos va a marcar el contenido, pero va a ser la palabra final la que en definitiva nos va de alguna manera sintetizar qué es todo lo que queríamos decir, nos va a direccionar y va pues a dar el sentido final del discurso que se está queriendo dar a conocer. Por otro lado, si comparamos la utilidad que tiene la palabra hablada con la palabra escrita, pues podríamos decir que cada una de ellas tiene su razón de ser, su razón de existir. Entonces no podríamos decir que una sea más eficaz que la otra, porque por ejemplo, cuando hablamos de la palabra hablada, cuando nos referimos a la palabra hablada, podríamos inferir una de las ventajas que podría tener. Por ejemplo, en el uso de la palabra hablada podríamos decir que la forma, la entonación incluso, o la gestualización o cuestiones de esa naturaleza que únicamente lo da una palabra dicha en vivo, pues eso puede darle fuerza o darle una sensación o una intención diferente a la palabra dada en un discurso. En cambio, la palabra escrita, por otro lado, tiene pues digamos como que la ventaja de poder ser permanente, mientras que, o sea, la palabra escrita nos da la permanencia y nos da también la posibilidad de poder transmitirla de un lugar a otro sin necesidad de esa inmediación que solamente la palabra hablada nos da. Eso sería también otro elemento. Digamos, una limitante que podría tener la palabra, podríamos decir que sería el idioma, puede ser un factor limitante. Aparte, como decía anteriormente, otro factor limitante puede ser esa falta de inmediación que se tiene cuando no es palabra hablada, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del mensaje. El mensaje viene a ser el contenido, la razón de ser de la palabra, viene siendo el corazón, el espíritu del discurso. Ese pues va a ser nuestro mensaje y puede ser, dependiendo de cuál sea el mensaje que nosotros queramos dar o la necesidad que tengamos, la cuestión que sea lo que queremos dar a entender, pues va a ser que eso nos marque cuál va a ser la vía que vayamos a utilizar, sea la palabra hablada o la palabra escrita en su caso. Bueno, hablando acerca de la poesía, como lo decía Cardosa y Aragón, es la prueba concreta de la existencia del hombre, es algo que surge como una necesidad de parte de los que la cultivan. La poesía es algo que quizá trasvasa y en ese sentido supera al género prosaico, ¿verdad? En el sentido de que mientras que una prosa lo que hace es te narra algo y tenés que utilizar tu intelecto para comprender lo que se está transmitiendo, ¿verdad? En una prosa, pues en el género lírico, ¿verdad? En la poesía, pues no es tanto lo que estás entendiendo, lo que estás captando de esa manera, sino que va a ser más bien lo que está la sensación que te está transmitiendo, el sentimiento dado. Entonces, quizás en ese sentido la poesía sería una manera de comunicación un poco más elevada, que no estás transmitiendo conocimiento, estás transmitiendo una sensación, un sentimiento. Y bueno, eso quizás sea la, digamos, magia, ¿verdad? Que podríamos decir que tiene la poesía como factor de comunicación. Ahora bien, voy a referirme un poco al proyecto que estoy llevando a cabo acá en Guatemala. Desde hace más de un año pues tengo la fortuna de haber fundado y de estar hasta la fecha pues dirigiendo el proyecto Poetry Slam, que pretende ser dos cosas prácticamente. Por un lado, pretende ser una plataforma para que los nuevos artistas se den a conocer dentro y fuera de nuestro país. Y por otro lado, pretende también ser un punto de convergencia para aquellos artistas ya existentes y por otro lado pretende ser un punto de convergencia para aquellos artistas que ya están, ¿verdad?, en cierto estatus aquí y que de alguna manera sea esto como un pretexto por el cual todos tengamos que interrelacionarnos de alguna manera. Y pienso que de alguna manera se han cumplido los dos objetivos. Por una parte... Vos decís mucho de alguna manera. Sí, me he dado cuenta de eso. Y también uso mucho no sé qué mente. Ah, sí. Eso también he tratado de... Voy a repetir todo este último paso. Vamos a ver. Bueno, hablando un poco de los proyectos personales, pues me quiero referir al proyecto que tengo la fortuna de estar dirigiendo desde hace más de un año acá en la ciudad de Guatemala, y es el proyecto Poetry Slam, que bueno, lo fundamos como indicado en mayo del año pasado y desde entonces lo estamos dirigiendo.
acá. Y bueno, básicamente tiene dos finalidades. Hay dos cuestiones que son las que pretende ser este proyecto. En primer lugar, ser una plataforma para los artistas nuevos, los artistas que se están dando a conocer, sobre todo artistas independientes, que están buscando un espacio donde darse a conocer, donde compartir con otras personas lo que ellos practican. Porque digamos en el slam no solamente participan poetas, sino también participan músicos, participa gente que hace diferentes otras artes, por ejemplo performistas o incluso acróbatas en algún momento se pudiera ver, pues por supuesto que tienen su espacio ahí en el Poetry Slam. Por otro lado, digamos, otra cuestión que pretende ser también es un punto de convergencia para artistas que ya están, quizás en algún momento ya dados a conocer, ¿verdad? Artistas que ya tienen alguna cierta trayectoria y bueno, que de alguna manera se ha convertido esto, como indicaba yo, en eso mismo, ¿verdad? En un pretexto para que pues tengamos que ver en algún sentido y de alguna manera amarrados por esto, ¿verdad? Que sería la poesía. Y bueno, por otro lado, yo creo que eso es algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, y es el hecho de que el Poetry Slam pretende de alguna manera ser un semillero, y no solo eso, de alguna manera ser también el lugar donde los chicos practican, ¿verdad? El tema de la poesía a través de la palabra hablada. Tratamos, ¿verdad? En alguna manera para... Ya en 3 veces que dices alguna manera, sí. Pucha, que no me di cuenta. Vamos a ver. Y bueno, algo que quizás tiene que ver con el tema que estábamos conversando hace algún momento es el hecho de que el Poetry Slam pretende, en cierto sentido, ser un lugar donde los chicos puedan manifestar su poesía a través de la palabra hablada. El hecho es de que los chicos se presionan de alguna manera a tratar de mejorar, de impactar a través de su participación en vivo. Y eso es algo de verdad muy enriquecedor, algo que ha... pues hecho crecer a muchos de ellos. Hay muchos de ellos que quizás en un principio tenían esa limitante, que no podían hacerlo, mientras que ahora pues ya se animan a improvisar, a hacer cosas que van más allá de lo que ellos creían que podían hacer. Y es algo que pues por mucho vale la pena, ¿verdad? El esfuerzo realizado, el trabajo que se ha venido haciendo, es algo que definitivamente lo paga en muchos sentidos. Y pues vamos para adelante. Ahorita pues tenemos algunos proyectos en ciernes, ¿verdad? Estamos ya con el proyecto de la revista, que va también a alcanzar su primer año en enero. Y aparte de eso, pues vamos a tener ahorita pues nuestro propio canal a través de YouTube, que es PSG TV Presenta. Ahí pues vamos a estar transmitiendo en formato de programa de televisión los slams que se celebran de aquí en lo sucesivo. Entonces va a ser algo a través de lo cual pues vamos a poder compartir. Y bueno, no me queda otra cosa más que agradecer por la invitación a haber participado en este documental. Y bueno, invitarlos también a que nos sigan. Estamos ahí a través de Facebook en Poetry Slam Guatemala, ahí nos pueden encontrar. Y sigamos en la jugada poética. Estamos ahí. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.